Muy buenos días, te doy la más cordial bienvenida a este espacio, una dosis de esperanza que como cada lunes, ¿verdad? Transmitimos con el propósito de hablarte de algún tema que consideramos que pueda ser importante y sobre todo que pueda ayudarnos para este tiempo. Y pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del tema del duelo, ¿verdad? Y pues el día de hoy queremos continuar hablando acerca de este tema, pero ahora un poquito más enfocado en cómo podemos nosotros acompañar a una persona que está viviendo el proceso de duelo, ¿verdad? Puede ser algún amigo, algún familiar, o como consejeros, como parte de la iglesia, hermanos en Cristo, o aún pastores, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a hacer algo breve, no podemos llevarnos tanto tiempo, pero me gustaría que en estas pautas que vamos a estar viendo puedan ayudarte un poquito, quizás aclararte alguna duda, ¿verdad? O darte alguna orientación sobre cómo podemos acompañar a las personas que están ahorita sufriendo un duelo. En algunos casos, pues hay personas que están sufriendo 2 o 3 duelos, ¿verdad? Porque dentro de la misma familia ha habido pérdidas de varios de sus seres queridos. Y pues claro que esto ahorita se convierte en una situación bastante difícil y creo que más que nunca, ¿verdad? Se hace necesario o se hace importante que como iglesia, que como amigos, que como parte también pues de los hermanos en Cristo, podamos acompañar a nuestros hermanos que ahorita están en un tiempo de dificultad, ¿verdad? Atravesando algún duelo. ¿Sabes? Yo creo que muchos de nosotros tenemos a veces un poquito de temor cuando se trata estos temas. Incluso a veces pues no queremos ir al funeral porque nos da pena, no sabemos qué vamos a decirle a la persona doliente, nos pone nerviosos. Entonces cuando nos enteramos, ¿verdad?, de que alguna persona que nosotros conocemos perdió un ser querido, pues muchas veces entra por un lado el deseo de querer apoyar, de querer estar con él, pero por otro, pues a veces nuestra inseguridad de decir, ¿qué voy a comentarle? O sea, ¿qué palabras le voy a decir? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Verdad? Porque en realidad hablar de muerte, hablar de duelos es algo que regularmente pues no hacemos con frecuencia. A veces hablar de la muerte es un tema que más bien evadimos, ¿verdad? Entonces pues nos pone un poco nerviosos el saber cómo podemos ayudar. Por eso hoy quiero darte algunas pautas que pudieran orientarte sobre este tema. Y aquí lo primero que te diré es que es importante, ¿verdad?, que conozcamos un poquito lo que son las etapas, los sentimientos que experimenta la persona, ¿verdad? Porque eso nos va a dar una idea de lo que la persona está viviendo, ¿verdad? Quizás nosotros también hemos vivido duelos, pero de maneras distintas. Entonces, la semana pasada hablábamos de las 5 etapas del duelo, ¿verdad? Que viene siendo la negación, cuando la persona hace como que eso no sucedió, aún no lo puede creer, ¿verdad? La etapa de la ira o enojo, donde está molesto por haber tenido que perder a su ser querido, puede enfocar su enojo hacia la vida, hacia la gente o incluso hacia Dios, ¿verdad? La etapa de la tristeza profunda, que es cuando ya empieza a extrañar y a sentir una tristeza muy fuerte. La etapa de la negociación, que es cuando la persona trata de, bueno, quizás si hubiéramos hecho esto, las cosas hubieran tenido un final distinto. Y por último, la aceptación, que es cuando la persona ya asimila, ¿verdad?, que su vida va a continuar. Claro, siempre va a haber extrañar a esa persona, pero de alguna manera se prepara para retomar la vida. Ahora, algo importante que quiero comentarte es que estas etapas no son como algo que se tenga que vivir cierto tiempo. Entonces no son así como que una tras otra, sino más bien es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú platicas con la persona que está viviendo el duelo, quizás haya momentos donde esa persona puede estar muy tranquila,
¿verdad? Porque aparentemente ya llegó a la aceptación. Luego va a tener momentos donde puede mostrar cierta irritabilidad, cierto enojo. Va a haber momentos donde puede estar muy triste. Va a haber momentos donde dice, esto no puede ser, yo voy a despertar y solamente fue un sueño. Entonces, esto implica, porque como te digo, es una cuestión dinámica. Cada persona va a tener su proceso de manera distinta, pero entonces la persona puede tener momentos donde está tranquila, momentos donde sí se siente muy triste, momentos donde está enojado. Y entonces el entender esta dinámica pues nos ayuda a nosotros, porque a veces nos asustamos o decimos, bueno, pero no lo veo triste. Es que a lo mejor todavía está en la negación. Y en la negación todavía no le cae el 20. Y entonces pues nosotros a veces pues no sabemos por qué actúa así. O decimos, pero lo veo enojado. Ah, bueno, pues es que parte del duelo también trae cierto enojo, cierta ira que la persona va a canalizar. Entonces, pues ya al entender estas etapas, ¿verdad? Podemos también estar un poco más tranquilos de que al ver ciertas reacciones emocionales en la persona, pues entendemos que es algo dentro de lo que cabe normal. Ahora, también otra cosa importante es que cada persona va a vivir el duelo de manera distinta, ¿verdad? No podemos generalizar. Por ejemplo, quizás tú y yo hemos vivido duelos, pero cómo se vive el duelo va a influir la personalidad, las experiencias previas, si esa persona ya ha tenido otras pérdidas que asimilar. También va a influir la cercanía con la persona a quien se está perdiendo, y también va a influir, por ejemplo, cómo fueron las circunstancias. Es diferente un duelo donde yo me vine preparando porque la persona estuvo enferma durante varios meses o años, y entonces de alguna manera pues yo venía ya procesando que en algún momento esa persona podía partir. Es distinto a cuando se trata de un duelo de alguien que muere en el transcurso de una semana, de 2 semanas, sin antes haber estado enfermo, como es lo que está sucediendo ahorita con esta situación del COVID. Entonces, todo eso va a influir en que algunos duelos sean un poquito más difíciles o como que de alguna manera puedan ser muy pesados en el momento en que nosotros los tenemos que procesar. También en algunas familias se está dando la situación de varios duelos. Eso es más difícil, claro, ¿verdad? Porque la persona perdió a la mamá, pero también perdió a la hermana, perdió al hermano. Entonces, pues claro que esto va a ser mucho más complejo, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que cada persona vive el duelo de manera distinta, ¿verdad? El duelo, como decíamos la semana pasada, es un proceso natural. Hay una tristeza tremenda. La persona siente que su corazón está devastado, su alma está destrozada por ese momento, ¿verdad? La persona experimenta un sinnúmero de emociones, y es natural. No es una enfermedad, no es que la persona se esté volviendo loca, sino simplemente está procesando un dolor y tenemos que dar margen para que lo vaya logrando. Ahora, también otra cosa importante es el hecho de que a veces en un inicio, cuando recién la persona está recibiendo la noticia, necesita un tiempo a solas, es decir, no quiere hablar mucho del tema con otras personas, incluso algunos evaden para no tener que escuchar las condolencias, porque necesitan empezar a procesar. Entonces vamos a darles tiempo, ¿verdad? Entender que, porque a veces a lo mejor tú te acercas y sientes que la persona como que te rechaza o como que te bloquea o no te da mucha pauta para poder platicar. Tú quieres quizás pues mostrarle tu empatía, que estás con ella, y quisieras que la persona pudiera abrirse para platicar del tema, pero hay ocasiones donde esa persona todavía está procesándolo solo. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, pues no lo tomamos como personal,
¿verdad? El hecho de que la persona en ese momento no nos dé mucha entrada o que incluso más bien muestre como cierta negación a platicar, no lo tomemos como algo personal, como una ofensa, como que no quiere hablar conmigo, sino más bien entender que esa persona todavía necesita procesar solo. En ocasiones lo hacen ellos solos, en ocasiones pues con la familia más cercana, y pasados unos días ya ellos mismos empiezan ahora sí a poder abrirse, a platicarlo con otras personas, y ahí es donde nosotros podemos entrar, ¿verdad? También aquí algo que debemos tener en cuenta es que, como hemos dicho, la persona experimenta muchas emociones. Entonces, no tomemos personal si en algún momento nuestro amigo o la persona, ¿verdad?, se muestra renuente a platicar con nosotros o más bien incluso nos evade, porque a veces decimos, no, es que entonces no quiere hablar conmigo. No lo tomes personal. Incluso si la persona está enojada, puede que de repente haga comentarios hirientes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que nosotros mostrar empatía, tratar de ponernos en los zapatos de esa persona y entender que, bueno, la persona está dolida y puede hacer algunos comentarios que muestren cierta hostilidad, pero no tomarlo como que la hostilidad es conmigo, la hostilidad es porque no me quiere, sino más bien la persona en ese momento está enojada con la vida, está frustrada, está dolida, ¿verdad? Y pues bueno, eso se puede mostrar o se puede de repente manifestar en algunos comentarios hostiles, y por eso aquí es muy importante que quien acompaña sea alguien que pueda entender, ¿verdad? Y que no tome personal ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque hay ocasiones donde tú puedes de muy buena fe querer hablar, decirle, mira, platica conmigo, cuenta conmigo, y la persona te ignora, ¿verdad? Pero no tomarlo como que es algo contigo, sino entender que simplemente es por todo lo que la persona está viviendo. También otra de las cosas que será muy importante aquí es el que sepamos escuchar. Que sepamos nosotros estar atentos cuando la persona quiere hablar. Mira, la forma principal en que alguien va procesando el duelo es hablando de cómo se siente. Entonces, va a pasar que la persona que está viviendo el duelo te va a contar, ¿verdad? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue la enfermedad? ¿Cómo fue repentino? ¿Cómo recibió la noticia? Te va a contar cómo fue el evento. Te puede contar cómo pues fue un velorio en caso de que se haya hecho, o te va a contar mucho acerca de la persona que acaba de partir. Incluso pueden contarlo una y otra vez, pero es que eso es el duelo. La persona está hablando, está verbalizando lo que tiene ahí. Entonces, esto implica que nosotros tenemos que escucharlos atentamente. Aunque ya nos haya contado cómo fue todo, cómo recibió la noticia, cómo la vivió, lo que experimentó, vuélvelo a escuchar. Porque es lo que esa persona necesita. No pensemos, ay, ya me está repitiendo la misma historia, déjame le digo que ya me contó ese episodio. No, porque de eso se trata. Cuando tú acompañas a una persona que está en duelo, tienes que estar preparado para escuchar la historia de cómo lo vivió, ¿verdad? Porque es la manera en que la persona lo va procesando. Y cuando logramos que esa persona empiece a verbalizar algunos sentimientos que experimentó, ¿verdad? Que diga, no, pues yo me sentí confundido, la verdad me sentí enojado, eso es bueno, ¿verdad? Entonces, escuchar implica estar atentos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita pues se nos complica mucho el poder estar físicamente en ocasiones por cuestiones de seguridad, no solamente nuestra, sino aún de la propia familia. Entonces, pues quizás una manera es a través de una llamada, a través de una videollamada.
Pero cuando tú estés hablando, muestra que estás poniendo atención. Evita estar mandando mensajes en ese momento por el celular. Evita, si vas a hablar con esa persona, trata de estar en un lugar donde puedas hablar y que no haya tanta interrupción, para que entonces tu escucha pueda ser activa, que tú puedas estar atento a lo que la persona está hablando. Y como te digo, si la persona se abre de empezar a decir cómo se siente, pues dejarlo que pueda hacerlo con toda libertad. También otra de las cosas es que hay momentos donde tenemos que aceptar el silencio. Cuando una persona está atravesando el duelo, puede que haya momentos donde quiera hablar, pero en otros momentos donde va a estar en silencio. Por ejemplo, si es alguien con quien tú convives, de repente a lo mejor van a ir a algún mandado en el automóvil, pues quizás esa persona de repente se va a quedar callada, ¿verdad? O tú vas a estar con ella y de repente vas a notar que se queda en silencio. No te preocupes, no pasa nada, es natural, porque la persona de repente se va a ir en sus pensamientos, ¿verdad? Va a estar absorta en sus sentimientos, en lo que acaba de vivir. Entonces hay que darle espacio. A veces nos asusta mucho cuando una persona se queda en silencio porque entramos en ansiedad. ¿Y ahora qué le digo? O ¿cómo saco el tema? No tienes que sacar el tema. Si la persona se queda callada unos minutos, ahí atiéndelo. Sabes que nos pasa, por ejemplo, los que somos psicólogos y atendemos en terapia, hay ocasiones donde el paciente se queda en silencio, ¿verdad? Y tenemos que esperar a que la persona decida volver a hablar, o sea, pero no entres en ansiedad de, ay, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Tengo que decirle un texto, tengo que orar en este momento. No te preocupes, el silencio es natural, ¿verdad? Porque como te digo, la persona de repente puede irse absorta en sus pensamientos, en lo que está viviendo, ¿verdad? Y entonces ahí los que tenemos que estar tranquilos somos nosotros, en el sentido de no entrar en crisis por el hecho de que la persona esté en silencio, entender que es algo natural. ¿Qué cosas no debemos hacer? Aquí hay que hablar de algunos detallitos que a veces sin querer podemos hacer y que no serían los más indicados. Uno de ellos, por ejemplo, sería: no intentes minimizar la pérdida, negar el sufrimiento de la otra persona, ¿verdad? Muchas veces cuando queremos dar consuelo, queremos minimizar, así como, por ejemplo, si es una mamá que ha perdido un hijo. Hay personas que han llegado a decir, no, mira, no te sientas tan triste, mira, tienes otros 4 hijos. Eso es tratar de minimizar la pérdida. Y es algo que incluso puede lastimar a la persona. Porque es como decir que porque tiene 4 hijos, el que acaba de perder no tenía valor. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, cuando una mujer pierde un bebé, ¿verdad? Porque tiene un aborto. Muchas personas, en su afán de consolar, le dicen, no te preocupes, vas a tener muchos hijos. Y en ese momento la persona no está pensando en que va a poder tener otros, está llorando por el que acaba de perder. Entonces hay que evitar ese tipo de comentarios donde tratamos de minimizar, ¿verdad? Como diciendo, no te pongas tan triste, mira, tienes a tu esposo, mira, se fue tu mamá, pero tienes a tu papá, porque en realidad para la persona en ese momento no le consuela, ¿verdad? Porque está viviendo una pérdida. Entonces hay que evitar, tratar de minimizar que la persona, ¿verdad?, pueda sentir que nosotros de alguna manera comprendemos su dolor y aceptamos que esté sufriendo por esa persona, ¿verdad? Y otra cuestión importante, el hecho de no hacer que la persona niegue el sufrimiento, como cuando le decimos, tienes que ser fuerte, ¿verdad? Es como si ya le estuviéramos diciendo, no te puedes quebrar, tú no puedes llorar porque tu mamá quisiera verte feliz,
Y aquí tenemos que entender, en este momento, la persona está viviendo una pérdida y necesita llorar. Entonces no es malo que la persona llore. Cuando nosotros le imponemos eso de debe ser fuerte, mira, tu mamá no quisiera verte llorar, estamos como ya de alguna manera haciendo que la persona se sienta inhibida de no poder expresar sus emociones. Y eso a la larga va a traer mayores problemas, porque lo que no se verbaliza, lo que no se saca, pues va a echar raíces. Entonces hay que evitar, porque muchas veces no lo hacemos por mal. No, esos tipos de comentarios no se hacen con el propósito de dañar, más bien es como nuestra forma, porque por ejemplo a veces pues nos duele también a nosotros ver llorar a la persona, porque incluso lo vemos llorar y queremos llorar. No hay problema, déjalo que llore, y si de repente tú también lloras, pues llora con él, ¿verdad? Es algo que nosotros estamos brindando nuestra compañía. Entonces a veces cuando vemos que la persona llora, como que entramos en ansiedad y entonces le decimos, no llores, tú sé fuerte, vas a estar bien. O por ejemplo evitar el decirle ideas como con el tiempo todo esto se va a ir, porque la persona en ese momento no puede dimensionar. Ella está viviendo un dolor profundo y terrible. Y en ese momento no puede vislumbrar que con el tiempo ese dolor se va a ir. En ese momento no puede vislumbrar que va a volver a sonreír, que un día ese dolor va a pasar. En ese momento lo que necesita es sacar, es permitir que ese dolor salga, es hablarlo, es verbalizar sus emociones, es llorar cuando necesite llorar. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque como te digo, en ocasiones en nuestro afán de ayudar, pues cometemos este tipo de pequeños errores que no ayudan o que más bien incluso pueden ser algo que haga que la persona se sienta incómoda, ¿verdad? De llorar, por ejemplo, delante de nosotros. Hay que evitar el inhibir la expresión de sentimientos o decirle a la persona cómo debe sentirse, ¿verdad? Porque como decíamos, cada persona vive el duelo de manera distinta. Entonces, nuestra tarea es acompañarlos. Y si la persona logra hablar de sus sentimientos, qué bueno, ¿verdad? Pero no inhibirlos de no llores, no te pongas así, mira, no estés triste, mira, échale ganas. Porque en realidad no es que la persona no le esté echando ganas, es que aunque le eche ganas hay un dolor terrible que necesita sacar, ¿verdad? En ocasiones, por ejemplo, también entra la cuestión de que como somos cristianos tenemos una esperanza, ¿verdad? Pues queremos que la persona esté tranquila, que la persona no llore, porque decimos nosotros pues no lloramos como los que no tienen esperanza, y es cierto. La verdad es muy diferente el duelo de alguien que tiene la fe en Cristo, de alguien que ha visto partir a una persona que ama, pero que esa persona se fue en Cristo. Es muy distinto a un duelo de una persona que no tiene la fe en Dios. Créeme, el duelo de alguien que no tiene la fe en Dios es terrible, porque ahí no hay esperanza, porque ahí no hay consuelo. Pero dentro en nuestro caso, aquellos que somos cristianos, que tenemos la fe en Cristo, que la persona que falleció pues se va en el Señor, sí hay esperanza. Pero al inicio, cuando recién inicia el duelo, ¿verdad? En ese momento la esperanza está pero guardada, es decir, a veces en ese momento la persona necesita llorar y no significa que no tenga esperanza. No significa que esa persona no tenga fe, ¿verdad? Simplemente le está doliendo la separación, le está doliendo el pensar que ya no va a estar esa persona para compartir la vida, que ya no van a poder hacer los planes que tenían juntos, los sueños que tenían juntos, y eso pues es natural, ¿verdad? Pero entonces no hay que inhibir el que la persona pueda hablar de sus sentimientos. También, por ejemplo, cuando nosotros queremos apoyar a una persona, a veces le decimos, cuando necesites háblame o mándame un mensaje,
pero saben que muchas veces cuando la persona está atravesando el duelo, es difícil que ella busque a alguien. Entonces, si nosotros queremos acompañarlos, lo mejor es que nosotros tomemos la iniciativa. Que cada cierta cantidad de días también hay que darles tiempo, ¿verdad? Llamarles o buscarles cómo has estado, cómo te sientes. Y empezar a platicar con ellos quizás de la vida, y en algún momento, si hay la oportunidad, que la persona hable de cómo está viviendo el duelo, de cómo se ha sentido, pues que nosotros podamos escucharle y apoyarle, ¿verdad? Pero aquí sí es importante que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa, porque en ocasiones cuando la persona está, como te digo, pues sumida en el dolor, va a ser difícil que busque, que en ese momento llame o que mande un mensaje. Entonces nosotros tenemos que darle seguimiento. Claro, hay que dar espacio, ¿verdad? Incluso si en algún momento nosotros le llamamos y esa persona está ocupada, no pasa nada, lo intentamos después, ¿verdad? Pero sí hay que nosotros tomar la iniciativa para estar buscando a la persona, para estar platicando, ¿verdad? Y que entonces podamos acompañarle, porque muchas veces ellos no se van a sentir quizás con el ánimo de levantar el teléfono y de llamarnos. Algunos quizás sí, porque hay una cercanía fuerte y esa persona nos va a decir, ¿sabes qué? Necesito platicar porque ahorita me siento terrible. Ah, bueno, ahí la misma persona nos está indicando, pero en otros casos la persona no nos va a decir. Entonces nosotros nos corresponde, ¿verdad?, tomar la iniciativa para buscarle, para tratar de platicar con esa persona y que entonces podamos mantenernos como al pendiente, ¿verdad?, de esa persona, cada ciertos días estar hablando con ella. También otra cuestión importante, ¿verdad?, sería el que nosotros podamos contribuir a que la persona se una con su familia, que si la familia está viviendo el duelo, ¿verdad?, pues podamos dar ánimo a que ellos como familia también se reúnan, platiquen, incluso lean una porción de la palabra y oren juntos, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que el duelo es algo que puede unir o puede separar a las familias. Entonces es bueno poder quizás motivar a que la persona pueda platicar también con su familia, porque muchas veces pasa que el hijo está sufriendo, la mamá está sufriendo, el otro hijo está sufriendo, pero no se hablan, porque no quieren hablar de la persona que falleció porque van a llorar. Y yo les digo, es preferible que lloren juntos. Es preferible que hablen, que lo recuerden, que cuenten anécdotas y convivan juntos y juntos se apoyen en este proceso del duelo. Entonces motivémoslo a que puedan hacerlo. También hay que tratar de motivarlo. A veces la persona no va a tener ánimos de comer o no va a tener mucha facilidad para dormir. Y aquí quizás podríamos en algún momento llevarle alguna comida que sabemos que le gusta como una manera de atención, ¿verdad? Y pues entendemos que la persona no va a tener mucho ánimo, pero sí tratar, sin estar ahí como el papá regañón, ¿verdad?, de que debe de comer, pero sí tratar de, oye, acuérdate, necesitas comer, alimentarte, necesitas tratar de dormir, aunque entiendo que es muy difícil, ¿verdad?, porque hay muchos pensamientos. Si ustedes recuerdan, y en otro momento he mencionado, cuando Elías estaba deprimido, lo primero que hace Dios es mandar un ángel que lo deje descansar y le dé de comer. Entonces es importante que la persona, como ha tenido muchos días de estrés por todo lo que acaba de vivir, va a batallar, pero sí motivarle a que trate de descansar un rato en el día o en la noche, a que coma aunque sea un poquito, ¿verdad? Y sobre todo de algo saludable, porque hay que evitar que la persona se enferme, ¿verdad? Cuando la persona se deja mucho en cuestión de no dormir, no comer bien, además ha pasado por una situación de mucho estrés, está pasando por una tristeza profunda, pues hay más probabilidades de que su sistema inmunológico se venga abajo o decaiga un poco y que entonces sea más fácil que se enferme. Por eso sí, la persona a veces va a requerir un poco de apoyo en este sentido, de animarlo
a que pueda quizás tener algunos cuidados con su propia salud para evitar que después él también se enferme, ¿verdad? Debido a todo lo que está viviendo. También pues aquí yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros vamos a hacer es el poder mostrarles el amor de Dios a través de nuestro cuidado, a través de nuestras palabras, a través de nuestra compañía. Nosotros vamos a mostrarles el amor de Dios. Pienso que es una manera en que nosotros vamos a mostrar que Dios tiene cuidado de ellos, ¿verdad? Porque Dios pone personas que están ahí para hacer un apoyo, para hacer una ayuda en esos tiempos difíciles. También pues será importante fortalecer su fe, fortalecer su esperanza, ¿verdad? De que tenemos la esperanza de que esa persona que ha partido con el Señor está en la presencia de Dios y que un día le volveremos a ver, ¿verdad? Porque hay momentos donde el dolor es tan grande, ¿verdad? Que la esperanza como que desaparece un poco. Entonces pues vamos a apoyarle dándole alguna palabra, de repente con algún versículo bíblico, ¿verdad? Donde podamos alentar su fe, ¿verdad? Y recordarle que esa persona descansa en el Señor y que un día le volveremos a ver, ¿verdad? Porque la esperanza, yo pienso que eso es lo que hace la gran diferencia en cómo viven el duelo aquellos que están sin Cristo y cómo lo vivimos nosotros. La esperanza de saber que la persona que yo amo está en el Señor me hace sentir tranquilo en el sentido de decir, yo sé que no está sufriendo. Allá está sano y está disfrutando de la presencia de Dios. Claro que a mí me duele no tenerlo aquí, pero el saber que esa persona está bien en este momento me ayuda un poco. No quita el dolor profundo, todo, pero sí me da aliento, sí me da esperanza, me da cierto consuelo. Entonces, por eso es importante que podamos fortalecer la fe, ¿verdad? De esas personas. También que nosotros podamos de alguna manera, ¿verdad? Mostrarle, validar sus sentimientos y llevarle a que Dios lo entiende, a que Dios entiende el dolor. Porque mira, muchas veces cuando la persona está en el duelo, pues te decía que va a tener enojo. Entonces, el poder validar, decir, yo entiendo que en este momento te sientas enojado. Yo también me he sentido así, pero sabes, Dios es un Dios que nos entiende, ¿verdad? Y que nos escucha, o sea, que la persona no pierda la conexión con Dios. Porque hay ocasiones donde la persona siente enojo, siente tristeza, entonces la persona cree que le está fallando a Dios y prefiere no hablar con Dios, prefiere no platicar con Él, porque siente que las emociones que está experimentando no son buenas delante de Dios y por lo tanto deja de platicar con Dios. Entonces, por eso aquí creo que nosotros podemos mostrarle, ¿verdad? Que la Biblia nos habla de un Dios cercano, de un Dios que entiende el dolor. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades. Un Dios que entiende el dolor del abandono, que entiende el dolor de la soledad, que entiende el dolor de la pérdida. Un Dios que nos acompaña y aunque a veces no podamos comprender el por qué en su soberanía, ¿verdad? Decidió que ya era el tiempo, pero es un Dios que nos acompaña y que nos da fuerza cada día. Entonces, aquí yo creo que nosotros podemos hacer mucho en este aspecto, validar los sentimientos o las emociones que la persona está viviendo, ¿verdad? Pero sobre todo que pueda sentir que Dios está cercano a él, ¿verdad? Que Dios entiende su dolor, que Dios escucha y que Dios le va a ir ayudando poco a poco a ir sanando, ¿verdad? Porque como te digo, a veces durante este tiempo la persona como que sufre una lejanía de Dios, ¿verdad? Por tener algunas emociones que considera que no son buenas y por lo tanto prefiere no platicar con Dios. Pienso que aquí,
¿verdad? El poderle dar una palabra de aliento y que si es de repente algún versículo bíblico, poder orar por la persona también es algo valioso, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nosotros, y de hecho no vamos a poder evitar el dolor que la persona está sintiendo, pero lo que nosotros vamos a hacer es mostrarle que no está solo, que hay alguien que le ama, que está interesado con él, por él, y que estamos ahí para apoyarle durante este proceso difícil. Y pues bueno, estas serían algunas cosas de manera breve que nos podrían ayudar de cómo acercarnos con la persona que está viviendo un duelo. Espero que te pueda servir. Y en otro momento, pues quisiéramos quizás preparar por ahí un curso un poquito más intensivo sobre cómo afrontar el duelo, cómo apoyar a las personas, pero bueno, ya luego estaremos dando la información de este curso con el único propósito de que puedas tú apoyar a los que ahorita están sufriendo. Y pues sobre todo pidámosle a Dios que Él nos ayude, que Él nos use, que Él ponga palabras en nuestra boca para poder traer consuelo. Dice el Salmo 9, versículo 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí nos dice que Jehová es refugio para el tiempo de angustia. Qué bueno que tú y yo podamos ser un bálsamo para esas personas, podamos ser alguien con quien ellos puedan contar durante este tiempo. No tenemos que ser los expertos, pero yo pienso que si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios en nuestros corazones y tenemos empatía, ¿verdad? Por esta persona, creo que podemos ser de bendición. Yo quisiera hacer una oración en esta mañana para que Dios nos use, que cada uno de los que ahorita tengan oportunidad de estar recibiendo esta transmisión o los que en el día lo van a estar viendo el video, podamos convertirnos en alguien que levanta, en alguien que fortalece, en alguien que consuela a aquel que ahorita está pasando por necesidad. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú nos has consolado en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros. Señor, tú sabes la necesidad que hay ahorita, Señor, de consuelo en tantas familias que están pasando por la pérdida de alguien que aman. Ayúdanos, Señor, como hermanos en Cristo. Ayúdanos para que podamos llevar esa palabra de alivio, de consuelo a su corazón. Permite, Dios, que nuestra vida sea un instrumento de bendición para ellos. Que tú pongas la palabra indicada, Señor, en nuestra boca para que pueda traer consuelo a sus corazones. Permite, Señor, que nuestra vida pueda ser de ayuda, Señor, que podamos levantar, animar, fortalecer a aquel que ahorita lo necesita, Padre. Úsanos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias por habernos acompañado. Te invito para que la próxima semana a las 11 nos acompañes. Pronto estaremos anunciando el tema. Y que Dios te bendiga y que tengas una linda y hermosa semana.